Un saludo a todo el que vea este video. Mi nombre es José Eli Chávez Pimentel y el motivo de esta grabación es presentar el informe final de mi investigación documental y de campo, la cual condensa todas las actividades que hemos venido realizando a lo largo del curso propedéutico para entrar, en este caso, a estudiar en la UNAD la licenciatura en enseñanza en matemáticas. El tema de mi anteproyecto son los elementos que inciden afectivamente en el aprendizaje de las matemáticas. Y antes que nada voy a comenzar leyéndoles la introducción del tema para que se den una idea de qué es acerca de lo que vamos a hablar. La enseñanza y el aprendizaje, como elementos del circuito pedagógico, agudizan su complejidad desde el momento en que se reconoce que la memorización de conceptos y la resolución de problemas en ambientes controlados resultan insuficientes para capacitar a los profesionistas en las demandas reales de su vida laboral. Este reconocimiento conduce a redefinir los papeles tanto del que enseña como del que aprende. El aprendiz debe de tomar parte activa en su proceso de aprendizaje. El profesor, por su parte, debe de propiciar y ayudar al estudiante a que adquiera esta responsabilidad con respecto a su propio proceso educativo, así como facilitarle las herramientas que puedan allanar dicho proceso. De hecho, el cambio de paradigma en donde el profesor se vuelve más que nada un facilitador es uno de los elementos que vimos a lo largo del curso propedéutico, en el marco del cual se elabora el presente anteproyecto de investigación. Bueno, pues este incremento en la dificultad del circuito pedagógico se hace aún más notorio en las materias que ya tradicionalmente se consideran como difíciles, como es el caso de las matemáticas. Recordemos aquella anécdota en donde Euclides le dice a su noble alumno que no existe un camino real, un camino fácil para la geometría, para aprender matemáticas. Y bueno, si para las matemáticas, por lo tanto, la dificultad de implementar un aprendizaje activo y el peligro de una educación insuficiente son mayúsculos, entonces el profesor de matemáticas debe más que otros de preguntarse por los elementos que pueden potenciar el aprendizaje y orientar con ellos lo que suceda en el aula. Uno de estos factores que ha sido estudiado muy poco o que solamente lo ha sido en épocas recientes, estamos hablando de que la mayoría de los estudios y de los trabajos al respecto se encuentran a partir de la década de los 80, es el elemento afectivo en el aprendizaje de las matemáticas. Así que este anteproyecto de investigación se pregunta por los ingredientes en la preparación de las clases que pueden incidir positivamente en el aprendizaje de las matemáticas al propiciar un estado de ánimo positivo en los estudiantes. Esto que vengo diciendo se condensa en los objetivos generales y específicos del anteproyecto que podemos ver en la presente diapositiva. El objetivo general pues es averiguar cuánto incide la dimensión afectiva en el aprendizaje de las matemáticas. Vamos en la presente diapositiva. La parte de la investigación documental nos arrojó dos binomios de conceptos cuyo entrecruzamiento nos ayudó a guiar las partes subsecuentes de esta investigación. Por un lado, distinguimos dos tipos de comprensiones, que son la comprensión relacional y por otro lado la comprensión instrumental. La comprensión relacional es más teórica, más conceptual, tiene que ver con el qué y con el por qué. Por otro lado, la comprensión instrumental tiene que ver, como su nombre lo dice, con la praxis, con el saber cómo, es más algorítmica, digamos. La cuestión aquí es que por otro lado están los ya populares conceptos de aprendizaje pasivo y aprendizaje activo. La cuestión es que en el aprendizaje pasivo se da primacía a la comprensión instrumental. El problema con esto es que los estudiantes aprenden a resolver problemas
digamos, predeterminados en un ambiente controlado, pero cuando salen al mundo y cuando no se trata de resolver el trabajo que te dejó el maestro, sino de conseguir modelar una situación o combinar los distintos conocimientos que has aprendido en el aula para resolver una situación concreta y por ende compleja, pues entonces ahí se les acaba el mundo. Y es en donde viene la urgencia de cambiar de paradigma e implementar un aprendizaje activo, que lo que haría sería poner mayor énfasis en la comprensión del otro tipo, la comprensión relacional, y saber y que se trata de entender, comprender los elementos y comprender el porqué de esos elementos. Es decir, si los ángulos de un triángulo siempre suman cierta cantidad de grados, decir por qué siempre va a ser el resultado media circunferencia. No solo que lo es, sino el por qué, el poder resolver este tipo de cosas y el capacitar a los alumnos para poder resolver situaciones más que enseñarles una serie de pasos predeterminados para resolver problemas predeterminados, es lo que haría el cambio aquí. Esta como una entrevista. En total participaron 13 alumnos de una escuela preparatoria en sistema abierto. Lo que nos interesó saber a través de estos medios de consulta fueron: uno, cuál era la percepción de los alumnos con respecto a sus maestros, qué hacían bien, qué hacían mal; dos, cuál era su percepción acerca de las matemáticas en general, qué injerencia tenían estas en su vida; y tres, cuál era su autopercepción en tanto alumnos de matemáticas. En la encuesta añadimos 3 problemas que debían de ser resueltos sin dificultad por cualquier estudiante de su nivel para ubicar su nivel académico y suponiendo que esto arrojaría alguna información importante. El resultado de esta encuesta fue que, bueno, de entrada la mayoría de los estudiantes tienen un buen desempeño. En su último examen sacaron una calificación de 8 o superior. La mayoría, sin embargo, curiosamente se considera mal estudiante, pero la mayoría también considera que sus profesores no transmiten de manera adecuada ni sus conocimientos ni el gusto por la materia. En primer lugar, queda claro que es necesario comenzar a integrar un discurso que modifique la percepción acerca de la utilidad del conocimiento y dominio de las matemáticas en la vida diaria. Para ello se puede recalcar en clases 1 el valor del aprendizaje y el ejercicio de las matemáticas como entrenamiento de las habilidades lógicas y analíticas del individuo, y 2 la importancia que tiene el conocimiento de las matemáticas para una comprensión profunda de la realidad en cualquiera de sus ámbitos. Para ello se debe de intentar mostrar de manera recurrente en clases las implicaciones que los conocimientos matemáticos tienen en nuestra comprensión de la realidad, así como sus repercusiones en nuestra vida diaria a través de la tecnología. Además, se muestra como necesario que el diseño de las clases incorpore modelos que permitan dar continuidad entre los temas. La percepción de los estudiantes de matemáticas es que están aprendiendo un conjunto de conocimientos inconexos entre sí, lo que evidentemente es una percepción falsa, pero fomentada por la falta de una planeación a largo plazo que integre los contenidos de los cursos en un conjunto unitario que puede ser un proyecto o un problema que ha de ser resuelto gradualmente a lo largo del semestre o del curso. Así también, respecto a esto, resulta necesario, por último, que los ejemplos y los problemas utilizados durante las clases de matemáticas y que se dejen como tarea tengan relación con lo que los estudiantes están aprendiendo en ese momento en otros cursos. Así, ante la pregunta recurrente,
para qué me sirve estudiar matemáticas, pueden encontrar una respuesta fácil e inmediata a corto plazo que me ayudará para probar o para facilitarme al menos las demás materias.